Buenos días, ¿qué tal con todos? Yo soy el médico cirujano cardiovascular Fidel Rojas Martínez. Trabajo de asistente en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. El tema que tenemos hoy día para conversar es sobre un tema muy importante que a veces se deja de lado o se desconoce, ¿no? Es sobre insuficiencia arterial periférica, una patología muy importante actualmente debido a que conlleva a mucha carga de esta patología en los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular que ya voy a mencionar posteriormente. Entonces, ¿qué entendemos por la enfermedad arterial periférica o insuficiencia arterial periférica? Lo normal es que nuestros vasos lleven la circulación hacia todo el territorio periférico, en este caso de las extremidades inferiores. El flujo de sangre debe ser un flujo constante hacia la parte distal de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en la enfermedad arterial periférica? En la enfermedad arterial periférica, debido a diferentes factores de riesgo cardiovasculares, hábitos nocivos, algunas enfermedades autoinmunes o relacionadas que dañan la estructura del vaso, estos van a producir que se obstruya el pasaje del flujo de sangre hacia la parte distal de nuestro cuerpo. Con esto se puede producir diferentes síntomas, desde los más leves hasta los más graves, que pueden ser hasta la pérdida del miembro, si es que no se trata adecuadamente. Bueno, ¿qué entendemos por definición? La enfermedad arterial periférica se caracteriza porque hay una disminución del flujo sanguíneo hacia, hacia la parte del territorio distal de nuestras extremidades. Y esto con mayor frecuencia se puede ver en la aterosclerosis. Esto no es nada menos que el endurecimiento de nuestras arterias. Puede ser propio de la edad o puede ser causada por diferentes tipos de hábitos nocivos que luego voy a mencionarlos. Así tenemos que la enfermedad arterial periférica es compleja y muy heterogénea, no es igual la forma de presentación de una persona que tenga solamente hipertensión o que tenga agregado a esto diabetes o que haya tenido un hábito nocivo como el tabaquismo, ¿no? O sea, son diferentes tipos de patrones, ¿no? Pueden ser desde leves hasta más graves. La enfermedad arterial periférica con frecuencia se puede encontrar en personas de edad avanzada debido a que se altera la estructura del vaso sanguíneo, ¿no? Como ya mencioné, la aterosclerosis, también la hipertensión arterial y también se tiene en cuenta que a partir de los 65 años esto va incrementándose exponencialmente, ¿no? Siendo más frecuente, un 20% en las personas mayores de 80 años. Bueno, y sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad arterial periférica, dentro de estos, los más importantes están la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la dislipidemia y las genéticas. Dentro de la hipertensión arterial, como ya había mencionado, es un factor de riesgo muy importante. Estructura del vaso. La diabetes es un tipo de enfermedad que no solamente altera las estructuras de los vasos sanguíneos, puede alterar también los niveles de glucosa y estos niveles de glucosa altos también alteran la pared del vaso sanguíneo, la hacen más propensa a producir enfermedad arterial periférica. El tabaquismo está muy asociado no solamente a enfermedad arterial periférica, sino a accidentes cerebrovasculares, también a producirse infartos al miocardio, ¿no? Y todo esto en conjunto aumenta la frecuencia a presentar enfermedad arterial periférica. La dislipemia o lo que es la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, son desórdenes por la que hay una acumulación del colesterol LDL y reducción del colesterol bueno o el HDL, ¿no? También las causas genéticas como las enfermedades autoinmunes, como el lupus o como algunas que alteran las colagenopatías que alteran la estructura del vaso sanguíneo también nos hacen a predisponer a presentar enfermedad arterial periférica. Bueno, y hablando de los síntomas, como ya había mencionado desde su definición, es una entidad compleja, heterogénea, siendo así que hay muchos pacientes que pueden ser asintomáticos, que no presentan el inicio de la enfermedad.
Pueden tener síntomas que van desde dolor en glúteos, dolor a nivel del muslo, en las pantorrillas, al caminar, o pacientes que refieren que tienen limitaciones en la marcha, están caminando y de la nada presentan un dolor intenso, ¿no? Lo que podemos conocerlos como claudicación intermitente, que es nada más que el músculo sufre, no hay una buena irrigación a esa parte del músculo debido a que hay una obstrucción o puede haber una estenosis a nivel de esa arteria que está irrigando justamente ese territorio muscular. Y debido a esto también se producen los calambres. Cuando la obstrucción distal es más grave, puede haber incluso disminución del flujo sanguíneo en esa parte, ya sea en en los dedos o en el pie, en la planta de los pies y se vuelve la coloración un poco azul, ¿no? El otro síntoma es el dolor en las extremidades en reposo, ¿no? Pacientes que refieren que estando en su cama o estando descansados de la nada presentan un dolor intenso, ¿no? Que les limita prácticamente su actividad, ¿no? Estos son parte de los síntomas más frecuentes que se producen en este tipo de enfermedad. Bueno, los signos que hay que tener en cuenta, como ya había mencionado, pueden ser desde los más leves hasta los más graves, ¿no? Los más graves son cuando ya hay una pérdida del tejido, es decir, cuando la circulación está tan reducida, prácticamente nula en ese territorio que el tejido se necrosa. Necrosa quiere decir que se pierde el tejido. Ese tejido está sin circulación, ¿no? Inicialmente puede haber frialdad, pérdida de los pulsos, puede haber cambios de coloración, ¿no? Y también puede haber lo que es a nivel de la piel, pueden producirse unas úlceras o heridas que no curan, que demoran en curar, ¿no? Asociado a los demás síntomas que ya he mencionado. Bueno, acá hay unos de los ejemplos de los pacientitos que nos llegan acá al hospital, ¿no? Este es un signo ya grave porque se ha perdido prácticamente el tejido a nivel distal. No hay flujo, ¿no? De sangre que llega al territorio de este dedo. Acá podemos ver un signo que lo que nos indica es que la reducción del flujo está produciendo un cambio de coloración. Y acá hay una pérdida de la piel, superficiales aparentemente, pero ya es un signo moderadamente, ¿no? Importante que nos indica que algún territorio arterial está alterado acá. Bueno, y dentro del diagnóstico nosotros tenemos que basarnos en el examen físico, examinando primero al paciente, evaluándoles sus factores de riesgo cardiovascular, la historia clínica, si ha habido hábitos nocivos, si está tomando sus medicamentos, si tiene algún antecedente hereditario, ¿no? Lo otro es que nos valemos de exámenes auxiliares, que generalmente son las imágenes. Inicialmente pedimos ecografía arterial, podemos pedir otros exámenes un poco más invasivos si es que lo amerita el paciente, ¿no? Arteriografía, tomografía, pruebas de laboratorio. Dentro del examen físico es importante hacer una inspección cuidadosa de las extremidades. Tenemos que evaluar tanto el aspecto, cómo está la piel, si hay frialdad, si hay cambios de color. También tenemos que evaluar los pulsos periféricos que son muy importantes. Nos brindan un dato importante acerca del cómo está el territorio de circulación a nivel distal, ¿no? Los pulsos desde la ingle hasta el tobillo prácticamente. Bueno, determinamos también la presión para ver cómo está, ¿no? El paciente. En lo que es el examen físico, hacemos una evaluación de los pulsos periféricos a nivel femoral, detrás de la rodilla, a nivel popliteo, a nivel distal, a nivel del tobillo y a nivel del dorso del pie, que son los pulsos que evaluamos, tanto al examen como en la ecografía, ¿no? Luego hacemos otro examen que es un poco más especializado, que es para clasificar el tipo de enfermedad arterial periférica, ¿no? En el cual nosotros medimos la presión a nivel del tobillo y a nivel del brazo del paciente. Hacemos un cociente entre las presiones más altas y de acuerdo a eso nos va a dar un valor, según eso es la gravedad de enfermedad arterial periférica que tiene, ¿no? Bueno, y los exámenes con los que contamos en el hospital, en nuestro hospital,
Inicialmente, cuando el paciente nos llega a consulta con esos síntomas asociados a los factores de riesgo o no, el médico especialista lo que necesita es hacer una evaluación inicial de cómo están el flujo de las arterias del paciente. Entonces nosotros pedimos un ecodoppler arterial, que es el primer examen en el cual nosotros evaluamos los flujos arteriales de toda la extremidad inferior, ¿no? De acuerdo a eso, vamos a valorar cómo está el flujo arterial de los pacientes, si es que pueden presentar una obstrucción o una estenosis. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a evaluar si necesitamos otro examen más invasivo o más especializado para brindarle el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. En este otro examen, que es una arteriografía, es un examen mucho más especializado, más selectivo en algunos pacientes que ameritan. ¿Por qué? Porque no solamente nos brindan diagnóstico de toda la estructura de la irrigación de todo el miembro inferior, sino también podemos hacer tratamientos a través de este examen. Lo otro que también se hace en el hospital es hacerse una tomografía, que es un examen que también se puede realizar, es rápido también, en el cual se valora toda la estructura del árbol arterial. Y aquí también podemos valorar algún tipo de tratamiento, ¿no? En este caso podemos evaluar en la imagen, hay una obstrucción a nivel distal del miembro inferior derecho, ¿no? Prácticamente está obstruido y eso amerita un tipo de tratamiento, ya sea endovascular o quirúrgico. Bueno, y las otras pruebas de laboratorio, de rutina que se deberían hacer para asociado a todo lo que es la enfermedad arterial periférica, como ya había mencionado, la glucosa es importante. ¿Por qué? Porque en pacientes diabéticos la enfermedad arterial periférica es mucho más grave o puede ser mucho más más agresiva. Hay que descartar todo lo que es el perfil lipídico para ver cómo están, ¿no? Su colesterol, triglicéridos. De acuerdo a eso, nosotros también brindamos un tratamiento, ¿no? Para mejorar esto. Los niveles de creatinina sérica, bueno, eso nos pueden ayudar para otros exámenes como la tomografía que nos piden para ver cómo está el perfil renal, ¿no? Los exámenes de análisis de orina para ver cómo está la proteinuria, para ver sobre todo esto de la diabetes y luego algunos otros exámenes adicionales, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo clasificamos? Clínicamente podemos clasificarlo en 4 grados, desde el asintomático, el paciente que no presenta alguna molestia, pero tiene algún factor de riesgo. Luego está el grado 2, en el cual hay una claudicación intermitente ligera, o sea, el paciente puede realizar su actividad, ¿no? En el grado 2B hay una claudicación intermitente moderada, es decir, menos de 200 metros el paciente ya se limita a su marcha. En el 2A puede caminar más de 200 metros y todavía no presenta, ¿no? la molestia. En el grado 3 hay un dolor isquémico en reposo, es decir, el paciente no está haciendo ninguna actividad, se encuentra descansando o está reposando y le viene el dolor así prácticamente de la nada, un dolor intenso que se quejan mucho. Eso nos indica que hay una obstrucción muy importante. Y en un grado ya avanzado, donde la obstrucción ya es grave, se presenta una ulceración, ¿no? Porque hay una pérdida del tejido, de la irrigación o hasta más grave que es la gangrena. Gangrena quiere decir que hay un tejido muerto debido a que no hay prácticamente la circulación es nula. Bueno, y de acuerdo a todo lo que hemos hablado, el tratamiento se puede dar en tres medidas, ¿no? Uno, que es las medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, que puede ser una cirugía abierta o un tratamiento endovascular. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, lo más importante son evitar los hábitos nocivos, ¿no? Por ejemplo, el hábito de fumar, según estudios, bueno, en la guía de enfermedad arterial periférica, se ha visto que después de fumar, incluso después de 10 años de haber disminuido o dejado de fumar, todavía hay un factor de riesgo que incrementa la enfermedad arterial periférica. Por eso es que debería desde ya este hábito eliminarse. Lo otro es el control de la glucosa, el control del peso, ¿no? Tienen que mantenerse óptimos. Si el paciente
tiene una carga genética o es un paciente diabético, tiene que hacerse sus controles, tiene que mantener su tratamiento adecuado, mantener la glucosa dentro de los rangos normales, ¿no? Lo mismo es sobre la presión arterial. El paciente tiene que seguir las indicaciones, controlar lo que es la ingesta excesiva de sal, ¿no? Tiene que mantener todo eso para que su presión se mantenga dentro de los rangos adecuados. Lo otro que se ha visto es que el ejercicio, aproximadamente 3 horas semanales o 20 horas, 20 minutos al día o 3 veces a la semana, ha mejorado mucho lo que es los síntomas como la claudicación intermitente en los pacientes. Se ha visto que el ejercicio mejora mucho las molestias de los pacientes que presentan enfermedad arterial periférica. Bueno, dentro del tratamiento médico, como ya habíamos visto, el tratamiento médico involucra a tratar las patologías preexistentes o aquellas que ya se han producido, ¿no? Por ejemplo, manejar lo que es la presión arterial dentro de los rangos óptimos, ¿no? Otros medicamentos que se dan medicamentos antitrombóticos, que son medicamentos que evitan que se produzcan placas dentro del vaso sanguíneo, que se produzcan trombos que se puedan desprender y llegar a obstruir una arteria. Las estatinas que también ayudan a estabilizar estas placas que se encuentran dentro del vaso sanguíneo puede mejorar también los síntomas en esos pacientes. Y medicamentos antiagregantes como la aspirina, que no solamente se toma en la enfermedad arterial periférica, sino también asociada a otras patologías como los pacientes que han presentado algún infarto de miocardio o que hayan presentado un accidente cerebrovascular, ¿no? Porque la enfermedad arterial periférica no solamente se presenta por sí sola, sino está asociada a estos tipos de enfermedades. Bueno, y en cuanto al tratamiento quirúrgico, son las indicaciones del especialista, ¿no? Nosotros indicamos el tratamiento quirúrgico de acuerdo a la gravedad, cómo se produce en el paciente, ¿no? Si es una obstrucción grave y se puede hacer una cirugía abierta, entonces optamos por la cirugía abierta. En lo que hacemos nosotros es realizar un puente o un bypass con la misma vena del paciente o con injerto en donde nosotros prácticamente saltamos la obstrucción para brindar un flujo hasta la parte distal de la extremidad y así mantener el flujo distal, ¿no? Para que no se pueda perder o llegar incluso a nivel de amputación, ¿no? Estos son en los casos severos y de acuerdo a la clasificación de su enfermedad arterial periférica. Y lo otro que también se realiza en nuestro hospital son los procedimientos endovasculares, que son procedimientos más invasivos, son en casos seleccionados, en casos de los que los pacientes no son candidatos a cirugía. Por ejemplo, nosotros vemos acá una obstrucción casi prácticamente a nivel de la rodilla. Y lo que nosotros hacemos es metemos unos catéteres especiales a través de este examen. Luego vamos a ir metiendo otros tipos de catéteres que tienen como un baloncito que van a insuflarse y van a hacer que esta arteria se desobstruya. Con eso, nosotros llevamos a que esta extremidad mantenga el flujo sanguíneo hasta la parte distal. Y el tratamiento no solamente queda ahí, sino con todas las recomendaciones que ya se han dado o que ya mencioné sobre el tratamiento médico, medidas higiénico-dietéticas, tienen que seguir sus controles. Si son pacientes diabéticos, si son pacientes hipertensos, ¿no? Tienen que seguir con su medicación asociado a un control estricto por el especialista, ¿no? Para ver cómo va el paciente después de estos procedimientos. Bueno, y dentro de las recomendaciones que puedo dejar en esta charla es que se debe acudir ante el mínimo signo y síntoma. Si el paciente sabemos que es un paciente añoso, ¿no? Que tiene algún factor de riesgo cardiovascular o ha tenido un infarto o algún accidente cerebrovascular, debería hacerse su control preventivo, hacerse una ecografía Doppler para que el médico especialista lo valore. Si tiene algún signo o síntoma mencionado como claudicación intermitente, frialdad distal o cambios de coloración a nivel de sus extremidades, también debería acudir al especialista. Como ya mencioné, los factores de riesgo cardiovascular son importantes, ¿no? Pacientes deben hacerse sus controles, sus chequeos
Muchas veces son los otras especialidades los que nos envían a los pacientes, ¿no? Los cardiólogos, los endocrinólogos. Luego tenemos que seguir las indicaciones que el médico especialista les brinda a los pacientes, evitar o eliminar los hábitos nocivos que perjudican mucho a los pacientes, ¿no? Y lo que se recomienda, realizar ejercicio y tienen que mantener un peso ideal, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mencionar en esta charla.